Aparentemente el doctor Noel me dijo que solo estos dos temas entran en la primera fase del examen. A partir del tercer tema va a haber 4 temas para el segundo examen y vamos a ver cómo va a ser. ¿Listo? Bueno, serían 3, ¿no? 3 en realidad. Lo otro me dijo que de repente habría que adelantar una clase para conversar con los doctores y de repente puedan hacer 2 clases en una hasta las 6 de la tarde. No sé si pueden ustedes. Entonces van a hacer de repente 2 clases en una, ¿ya? Porque creo que estamos atrasados en teoría una semana. Entonces vamos a ver. El día de hoy vamos a tratar de explicarles en la poca hora y media que nos toca toda la patología de oído. Como ustedes sabrán, es demasiado poco tiempo para poder hacerlo, ¿cierto? Pero vamos a intentar hacer un resumen de toda la patología en pocos minutos, dando algunos tips, algunos pequeños conceptos para que ustedes puedan distinguir en su práctica de médicos generales si es o no una patología propia del oído y por lo menos dilucidar qué tipo de patología es. ¿Listo? Entonces, sabemos que nuestro oído, eso por anatomía, se divide en 3 y lo vamos a hacer de la misma forma. Vamos a ver patologías del oído externo, patologías del oído medio y patologías del oído interno. ¿Listo? En el caso del oído externo, dentro de las principales patologías, porque hay muchas más, vamos a tener la patología inflamatoria y la patología trauma. Dentro de la inflamatoria, el eczema de oídos, que es una especie de alergia a nivel del conducto auditivo externo, que a veces puede involucrar el pabellón auricular. La otitis externa, casi siempre infecciosa por bacterias. La otitis externa necrotizante, o otitis maligna. La otomicosis, infección por herpes virus simple o herpes zóster, la otitis externa bulosa y la pericondritis. Eso en cuanto a la patología inflamatoria. En cuanto a la patología traumática, vamos a ver algunas escoriaciones, lesiones, pérdidas de sustancia, que vamos a verlas con las imágenes que les he traído un poco más dinámicamente. La patología tumoral, saben ustedes que no hay ninguna parte de nuestro organismo que esté exenta de ello. Pueden haber tumores benignos y tumores malignos. ¿Listo? En caso del oído medio vamos a tratar las principales patologías, en este caso la ototubaritis o salpingitis eustaquiana, ¿no? La otitis media aguda, la mastoiditis, otitis media crónica, colesteatoma y sus complicaciones. Gracias a Dios las complicaciones cada vez son menores debido al gran uso de antibióticos y que es usado bastante frecuentemente. Y en el caso del oído interno, ustedes saben que tenemos 2 órganos, ¿cierto? Todo el sistema auditivo, por así decirlo, en la cóclea, y todo el sistema vestibular en los canales semicirculares. Y vamos a tratar los síndromes vestibulares, los acúfenos o tinnitus y la hipoacusia. ¿Listo? Eso para hacer un resumen de todo lo que vamos a ver hoy día en la tarde. Vamos a empezar con patología del oído externo. La patología del oído externo, la inflamatoria, como dijimos, la primera son el eczema de oídos. Va a producirse por una alteración de la piel del conducto. Este es sobre todo una inflamación de la piel. ¿Listo? Puede ser por alergia, algún tinte que se puso el paciente y cayó hacia su conducto auditivo externo. Puede ser algún champú, jabón, algunas sustancias irritantes. La sequedad es una de las causas más frecuentes. Acá en Arequipa, como ustedes saben, nuestro nivel de humedad es mínimo, entonces es bien frecuente el eczema de oídos. Y muchas veces pueden ver ustedes al paciente y no tiene ese enrojecimiento que pueden ver en la fotografía,
sino solamente una pequeña descamación, y ustedes van a mirar y dicen, no, pero su oído está completamente normal. Esa simple descamación puede producir este eczema de oído. ¿Listo? Rascado, hay pacientes que les pica el oído y empiezan a rascar con lo que encuentran a la mano, y principalmente va a darse una dermatitis del conducto auditivo externo. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Tratamiento, algunos humectantes, en el caso de que solamente sea por sequedad, hidratantes, corticoides tópicos nos ayudan en estos casos, siempre y cuando no haya infección. ¿Listo? Una buena higiene, evitar productos abrasivos, si vemos que nosotros ese tinte o ese shampoo produce este eczema de oídos, no volverlo a usar, recomendarle al paciente que use productos menos alergénicos, ¿no es cierto? Los bastoncillos, tengo pacientes que usan mañana, tarde y noche los hisopos del oído, no se deben usar. ¿Listo? La limpieza del oído es, ¿cómo les puedo decir? Es automática. Nuestro organismo es tan sabio que se autolimpian los oídos. Entonces nadie tendría por qué usar hisopos para limpiar los oídos. La limpieza de oídos se da o se puede hacer, si ustedes gustan, con la toalla después del baño, solamente con el dedito, hasta donde entre nuestro dedito. No necesita más. ¿Listo? Evitar la humedad dentro del oído, personas, por ejemplo, sobre todo nadadores, ¿no?, que andan mucho en el agua, eso es importante. Vamos a tratar la otitis externa. Tenemos dos tipos de otitis externa, ¿no es cierto? Aquella que es localizada y aquella que es difusa. En el caso de la localizada, es la forunculosis. Es una infección, ustedes saben que en el tercio externo de nuestro conducto auditivo externo tenemos folículos pilosos, tenemos glándulas sebáceas. Una de estas se obstruye y se produce una inflamación a ese nivel y es bastante doloroso. El paciente va a venir presentando un dolor de oído, ¿no es cierto? Una otodinia intensa. En algunas veces hasta presenta fiebre en algunas ocasiones. ¿Qué germen es el involucrado en este caso, en este folículo piloso? Es el Staphylococcus aureus en su gran mayoría. Como les decía, el síntoma principal, otalgia. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué tratamiento le dan al paciente? Drenaje, ¿no? Con una hojita pequeña, una 18 o una 23, la que tengan a manos, es un pequeño cortecito, se drena y se da antibióticos vía oral. ¿Qué antibiótico de piel conocen, chicos? Ustedes están llevando terapéuticos, que ya han llevado farmacología. Podemos usar la dicloxacilina, que la tenemos más a mano. Lo único malo de la dicloxacilina, que como es cada 6 horas, el paciente es bien difícil que te cumpla, ¿no? Y cada vez los pacientes dicen, no, ya estoy bien, 2 tabletas y se acabó el problema y empieza la resistencia a antibióticos. Entonces, ¿qué otro antibiótico podemos dar acá en piel? La amoxicilina te llega, pero no te llega tan bien como para eso. ¿La oxacilina? Sí, pero no hay oxacilina. Sí, pero floxacino. Podemos usar también las cefalosporinas que llegan a piel, como el cefaroxilo, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Vamos a continuar. Nosotros ya drenamos, ya dimos tratamiento, se acabó el problema del paciente. Hay una otitis externa también difusa, casi siempre la llamada otitis del nadador. Se presenta bastante frecuentemente en la época de verano, cuando todos van a la playa, todos van a la piscina, y el paciente debuta con una otalgia severa más otorrea. ¿Listo? Tiene esas dos características. Lo malo de esta otitis, el germen causante, es la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, hay que dar tratamiento, un poco los antibióticos varían en este caso, ¿no? Podemos usar amoxiclavulánico, el ciprofloxacino, como ustedes recuerdan, es un bacteriostático, no es un bactericida. De preferencia, en este caso, usamos antibióticos bactericidas. ¿Listo? ¿Cuál es el cuadro clínico de una otitis externa, difusa? El paciente va a venirte con otalgia, va a tener otorrea, puede haber prurito, va a haber hipoacusia, una inflamación de todo el conducto auditivo externo,
Y la característica principal es que la membrana timpánica va a estar indemne. Si ustedes logran hacer una otoscopía, si todavía no está muy inflamado el conducto auditivo externo, van a poder observar que la membrana timpánica está completamente sana. Algunas veces va a progresar esta otitis externa y va a convertirse en una celulitis, ¿no es cierto? Aquí tenemos una otitis externa, vean toda la inflamación en esta imagen, todo está congestivo, la membrana timpánica está bien, hay escasa secreción blanquecina, la otorrea que pueden ver ustedes, en algunas ocasiones se cerra tanto que por acá bien difícilmente vamos a realizar una otoscopia. Y aquí mucho menos. Acá ya hay una celulitis de conducto auditivo externo. Está completamente cerrada. Muy bien, antibióticos, el tratamiento algunas veces tenemos que utilizar, podemos usar amoxiclavulánico, podemos usar algunas veces hasta ceftriaxona, ¿no es cierto? Y algunas veces tiene que ser para enterar si ya se ha convertido en una celulitis. Vamos continuando con los siguientes. Vamos a tener también una otitis externa maligna. Esto puede producir la muerte del paciente, así que tienen que tenerla muy en cuenta. ¿Listo? Igual va a tener otalgia, va a tener otodinia, otorrea. Lo característico de esta patología es que el paciente sea diabético o inmunocomprometido. ¿Listo? Entonces, una otitis externa en un diabético hay que tomarla con pinzas, porque si se complica y empieza a avanzar, se convierte en una otitis externa necrotizante, una otitis externa maligna, que se mete al cerebro, produce trombosis de los senos laterales, produce abscesos cerebrales y se empieza a necrosar todo lo que está en su camino. ¿Listo? Y el paciente se puede morir, a pesar del tratamiento que dejamos, ¿cierto? Como les decía, es potencialmente letal. También está involucrada en este caso la pseudomonas aeruginosa. En este caso no solo el conducto auditivo va a estar involucrado, sino ya empieza a involucrarse todo lo que está alrededor del labio auricular, la zona retroauricular, la mastoides, todos los tejidos que estén adyacentes a esta. Las principales complicaciones que vamos a tener es la osteomielitis de la base del cráneo. ¿Listo? Meningitis, tromboflebitis, trombosis, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos que dar antibióticos de amplio espectro y sobre todo combinados. Por ejemplo, podría ser una ceftriaxona, clindamicina y el paciente tiene que hospitalizarse. Y obviamente tenemos que controlar muy bien los niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque no hacemos mucho dando antibióticos, sino controlando los niveles de glucosa. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta esta enfermedad, porque hemos tenido muchos casos de estas otitis tratadas por médicos y no nos las han derivado o no han mandado a un hospital de mayor nivel y el paciente se muere. ¿Listo? Entonces, a veces parece tan sencillo una otitis externa, sin embargo, en los diabéticos y pacientes inmunocomprometidos puede ser letal. ¿Listo? Algunas veces tenemos que llegar hasta la cirugía y la debilitación, porque se producen como abscesos dentro, tenemos que sacar todas las mastoides, hacer mastoidectomías, algunas veces retirar hasta el pabellón auricular y ya el tratamiento es más fuerte. Así que siempre fíjense, cuando sospechen de una otitis externa, pregunten al paciente si no es diabético o inmunocomprometido. Aquí tenemos una imagen de una tomografía donde se aprecia la trombosis del seno lateral, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver esta imagen señalada por las flechitas que se ve como una imagen blanca y en este otro lado está amarilla, ¿no es cierto? Vamos a continuar con patología inflamatoria del oído externo. Aquí vamos a tener a la otomicosis, ¿no es cierto? La otomicosis es una infección por hongo del conducto auditivo externo, casi siempre posterior al tratamiento con antibióticos. Algunas veces tratamos con antibióticos y vemos que el paciente empieza a tener una especie de algodoncillo en el oído, ¿cierto? Con esas puntitas negras que son las hifas, ¿no es cierto? Entonces, muy característico de ver.
Si ustedes magnificado podemos ver esto, pero normalmente cuando nosotros realizamos una otoscopía lo que vamos a ver es como una especie de algodoncillo con puntitos negros en su superficie. ¿Listo? Esa es una otitis externa. Casi siempre, como les decía, es una sobreinfección y algunas veces por abuso de antibióticos. El microorganismo más involucrado es el Aspergillus niger, también está escrito el Aspergillus albus y la Candida albicans. Los principales son Aspergillus niger y Candida albicans. En el caso de Cándida no vamos a ver ese algodoncillo, vamos a ver una especie de nata, de especie cortada, algo así, para que ustedes tengan una idea, ¿no es cierto? Principalmente en el caso de la micosis, más que dolor, más que molestia, van a tener un prurito, un escozor en el oído los pacientes. Va a haber otorrea también, y en este caso el tratamiento principal es limpiar. Retirar todos los honguitos y poner una crema antibiótica. Transitarlo en 2-3 días, volver a retirar los honguitos y volver a colocar la crema antibiótica hasta que desaparezca. ¿Listo? Porque si ustedes no retiran, el paciente no va a mejorar. Si ustedes le den fluconazol, le den tratamiento antibiótico parenteral. ¿Listo? Esto es más un tratamiento local. Y tenemos que hacer limpieza y aspiración de todo el material purulento y de todas las cistas que nosotros encontramos. Y el tratamiento en este caso es un antimicótico local, como les decía. Pero hay que ser persistentes porque hay otitis micóticas que pueden durar hasta 1 mes, 2 meses. Entonces hay que controlar al paciente, como les decía, cada 3 días, cada 4 días. Y continuando con la parte ya nos tocan los virales, vamos a tener 2 tipos de herpes. Ustedes conocen al herpes simple, que en este caso la primera imagen que pueden ver en el herpes simple, el tratamiento es aciclovir, sobre todo en los casos que se ha manifestado en una zona bastante amplia, ¿no es cierto? La aciclovir cada 4 horas. Y tratamiento sintomático, si hay dolor, analgésicos, por la inflamación, antiinflamatorio, ¿no es cierto? Y tenemos también nosotros el herpes zóster ótico o síndrome de Ramsay-Hunt, ¿no es cierto? Que involucra, ¿alguien sabe qué nervio? ¿Dónde se quedan los virus? Muy bien. Entonces, en este caso, ¿cómo va a comprometer al nervio facial? Su principal síntoma va a ser una parálisis facial, ¿no es cierto? Aparte de la parálisis facial, también vamos a ver unas vesículas que van a venir desde el conducto auditivo externo, casi siempre se van a ubicar en la concha auricular, sobre todo en la concha cava, ¿no? Entonces va a haber un poco de eritema, el dolor es intenso, y la parálisis facial puede ser una parálisis facial leve o una parálisis facial total. ¿Listo? Si tuvieran alguna pregunta durante la exposición pueden hacerla, porque estamos tocando solo lo básico y lo principal de cada patología. Otra de las patologías virales que nosotros tenemos a nivel del oído externo es la otitis externa bulosa. Es viral, casi siempre afecta la parte más profunda del conducto auditivo externo y la capa epitelial de la membrana timpánica. Por anatomía ustedes sabrán que la membrana timpánica tiene 3 capas, ¿no es cierto? La capa epitelial, la capa fibrosa y la capa mucosa que forman parte del oído medio. Entonces aquí la única capa que va a estar alterada es la capa epitelial. Entonces van a ver ustedes este tipo de ampollas tipo hemorrágicas sobre la membrana timpánica y algunas sobre el conducto auditivo externo. ¿Listo? Entonces, muchas veces estos pacientes debutan con otorragia. Viene el paciente todo desesperado, doctora, me dolió un poquito el oído, pero ahora estoy sangrando, ¿cierto? Y cuando vemos, ya no vemos estas ampollitas que se ven muy bien en estas imágenes, sino vemos una ampollita drenada.
¿Listo? Siempre tenerla en cuenta. Es frecuente en las épocas de frío, donde las infecciones respiratorias altas virales son bastante frecuentes. Casi siempre van acompañados de un resfrío común y de una infección respiratoria alta no muy sintomática. ¿Listo? Otra de las patologías inflamatorias que nosotros vamos a tener, ya no solo del conducto vírico externo, sino del pabellón auricular, va a ser la pericondritis. La pericondritis es una inflamación del pericondrio que recubre el cartílago de la oreja, ¿no es cierto? Es poco frecuente, la van a ver rarísima vez en los trastornos inflamatorios. Si es que es infecciosa, el germen involucrado es la Pseudomonas aeruginosa, pero también puede ser traumática, algunas veces un insecto que picó al paciente o se chocó el paciente con, qué sé yo, con la pared, se golpeó la oreja, se cayó, puede ser también traumático. Puede ser postquirúrgica. Nosotros, para poder hacer las timpanoplastías, cogemos parte del cartílago, ¿no es cierto? O pericondrio. Entonces, algunas veces, si hay mala asepsia, mala disepsia, nosotros podemos meter esos gérmenes y al campo quirúrgico y puede darse una pericondritis. También hay una policondritis recidivante, que en este caso es una patología más inmunológica, que no solo involucra las orejitas, puede involucrar el septum nasal, puede involucrar los cartílagos laríngeos, aparece un tiempo, recibe tratamiento, cede y vuelve a aparecer, es periódico, ¿listo? De acuerdo a la inmunología del paciente. En este caso tenemos varios tipos de pericondritis. Esta, por ejemplo, esta es una de las recidivante. En este caso es traumática. En estos otros casos tenemos unas secuelas de pericondritis que son o llamadas también orejitas del boxeador, ¿no es cierto? Se producen microtraumatismos y poco a poco va haciéndose como un repollo la orejita. Pero eso ya son secuelas. Y en el caso de la patología traumática, sobre todo, como les decía, cuando se golpeó, cuando tuvo algún traumatismo a nivel del pabellón auricular, lo que sucede en este caso es que se despega la parte del cartílago de su pericondrio y en ese espacio vacío se llena de sangre. ¿Listo? Y al llenarse de sangre produce un otohematoma. ¿Qué hacer cuando sucede esto? Porque el paciente le van a venir con este tipo de orejita, con esa imagen. ¿Alguien me dice qué puede hacerse? Está perfecto. La primera parte es el drenaje y luego tenemos que dar antibiótico, pero también tenemos que comprimir. Porque si nosotros no comprimimos y sacamos todo, drenamos todito, a las horas otra vez está bien. ¿Con qué se les ocurre que podemos comprimir la oreja? Con yesito. Podemos utilizar yesito, le ponemos adelante y atrás y hacemos un vendaje de yeso. Otra cosa que podemos comprimir, no hay en su posta de yeso. Gasitas, ¿no? Podemos llenar de torunitas de gas a todos los rebordes de la orejita y después realizar un pequeño vendaje. Pero esto por lo menos tiene que ser siquiera unos 5 días hasta que pegue el pericondrio al cartílago, ¿no es cierto? ¿Qué peligro hay de que dejemos a ese paciente así? El cartílago puede desaparecer. ¿Por qué? Entra en necrosis. ¿Por qué? No tiene vascularización, no se nutre por sí solo. Y si su pericondrio está muy lejos de él, no se va a nutrir, se necrosa, puede quedar como orejita de boxeador, como vimos en el anterior, o en algunas cuestiones sí se cae, orejita caída, ya no hay cartílago. ¿Listo?
Entonces tener en cuenta siempre eso, porque sí he tenido bastantes pacientes que los han drenado una vez, 2 veces, 3 veces, bueno, ya no lo pudieron resolver al especialista. Entonces, pero a veces esto sí podríamos nosotros tratarlo, ¿no? Le ponemos compresión y se acabó. Hay algunas escuelas que ponen compresión hasta con puntos, ¿no es cierto? Realizan puntos de colchonero que entran por este lado, salen por el otro lado para que no vuelva a llenarse. Entonces hay diferentes métodos. Nosotros en el Hospital Nacional donde yo trabajo, nosotros lo hacemos con yesito. También vamos a tener del pabellón auricular lesiones por congelación, ¿no es cierto? Y algunas lesiones traumáticas por pérdida de sustancia. Por congelación vamos a tener al eritema pérneo. Ahora se ha puesto muy de moda que los turistas hagan escalada a montañas con nieve, ¿verdad? Si se quedan mucho tiempo o hay algún problema, no lo rescatan o sufrieron algún accidente, podemos llegar a tener esta patología. Entonces aquí vamos a ver una o más placas eritematosas o tipo azul violáceo, algunas veces pápulas, nódulos, vesículas, ampollas tipo quemadura, ¿listo? Pueden haber hasta úlceras y lo que va a sentir el paciente algunas veces es nada y algunas veces va a sentir prurito, quemazón y dolor local. Entonces tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque sí ya se están dando ahora con el turismo de montaña, se está dando ese tema. ¿Listo? Tenerlo en cuenta. Sobre todo aquellos que van a ir por esas zonas donde están los nevados, tengan en cuenta cuando van sus amigos. Y la patología traumática, ¿no es cierto? Accidentes de tránsito, nosotros sabemos que es un órgano que protruye a la cabeza y es muy fácilmente que se pueda lastimar. Tenemos abrasiones, tenemos pérdidas de sustancia, aquí tenemos cartílago expuesto, en este caso prácticamente es una amputación parcial de la oreja, ¿cierto? Así haya 1 centímetro que esté agarrando la orejita, ustedes pueden suturar y estén seguros que esa orejita va a venir. Así que, así hay 1 centímetro, hay que suturar. ¿Listo? Si van a suturar cartílago, el cartílago se puede suturar con algún hilo absorbente, Vicryl de preferencia, y luego hacen un punto de piel. ¿Listo? Sobre todo, por ejemplo, quien suturó un montón de orejitas fue un amigo que hizo sus serums en Lima. Ahí los accidentes de tránsito son a la orden del día. Así que quien vaya a hacer serum por allá va a tener de repente este tipo de tránsito. Y en algunas oportunidades, si tienen el pedacito de oreja, lo pueden unir, sí lo pueden unir. Y si ya pasó varias horas, algunas veces nosotros ese cartílago lo pelamos, lo colocamos detrás de la mastoides para que se nutra por un tiempo y llegado el momento se puede reimplantar. Hemos reimplantado alguna vez en el servicio una orejita completa. La dejamos acá atrás, a los días se la pusimos. Entonces, a veces dejarlo al paciente sin orejita también es bastante traumático, ¿cierto? Es parte de la belleza. Y otra patología es la patología tumoral. Como en cualquier parte del organismo puede haber tumores benignos, pueden haber papilomas, parte de la piel, nuestro orejita, nuestro conducto externo no tiene piel, así que puede haber papilomas, puede haber verrugas, puede haber fibromas, puede haber condromas, ¿no es cierto? Y algunos neus que son protruyentes, como es en este caso. Estos son fibromas, este me parece que es un leiomioma, y los queloides, que pueden tener en toda su diversidad, sobre todo por o lesiones o los que se perforan la orejita en diferentes partes, ¿no es cierto? Pueden ver este tipo de queloides. El lóbulo de la oreja, puede haber retroauriculares, puede haber en la zona de la epilis antelis,
en cualquier lugar donde puede haber un traumatismo del pabellón auricular y de la piel de la oreja. ¿No es cierto? Va a depender mucho de si el paciente tiene o no una cicatrización queloide. Y algunas veces es difícil de tratar, porque a veces retiramos el queloide y otra vez retiramos el queloide y vuelve a aparecer. Entonces aquí en este caso tenemos que hacer una infiltración con corticoides, retirar el queloide y hacer infiltración con corticoides y vendaje, porque la compresión hace que el queloide se abra. ¿Listo? Bueno, esto casi no lo van a realizar ustedes, pero para que tengan un conocimiento por lo menos básico. Y en cuanto a los tumores malignos principales que involucran el oído o el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, el oído externo, en este caso que estamos tratando, son dos. El carcinoma vasocelular, como es el caso de la primera imagen, casi siempre es una heridita que no sana. El paciente le dice, sí doctora, se me hace costra, se cae. ¿Cuánto tiempo la tiene usted? 3 meses. Sospechar que puede ser un vaso celular. Nosotros tenemos un sol muy fuerte acá en Arequipa, una radiación bastante intensa. Es muy frecuente encontrar estos vasos celulares en personas mayores de la tercera edad expuestas al sol. ¿Listo? Personas que muchas veces solo van a recibir, sí doctora, tengo mi heridita, pero cada cuánto tiempo no se han dado, solo son unos 3 meses, solo son unos 3 meses. Y tenemos el carcinoma espinocelular en segundo lugar. Este sí es un poquito más molestoso, ¿no? Puede doler, puede molestar, la lesión es un poquito más amplia, más agresiva. El vasocelular no, da poca sintomatología. El espinocelular molesta más al paciente y avanza también más. Así que siempre tenerlos en cuenta. La orejita es un órgano, por así decirlo, muy expuesto, porque muchos usan su gorra y dejaron afuera las orejitas, ¿cierto? Entonces, la radiación le cae directamente. Y nadie se va, muy pocos se ponen bloqueador a las orejas. Sí. Entonces aquí ya tenemos carcinoma bastante avanzado, ¿cierto? Este es un carcinoma espinocelular bastante avanzado, que puede involucrar toda la oreja, involucra en este paciente parte de la mastoide, y ya está entrando, ya se está haciendo intracraneal. Estos dos son melanomas, que también se describen en la orejita. ¿Listo? Puede ser externo, este es un poco fácil de erradicar. Sin embargo, pueden estar también dentro del conducto auditivo externo. Así que también tenerlos en cuenta. Bueno, de toda la patología que hemos tratado del oído externo, no sé si ustedes, alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Doctora, ¿cuál es el tratamiento para el eritema perno? Primero tenemos que mejorar la irrigación. Tenemos que calentar un poquito la oreja. Y algunas veces no podemos usar mucho. ¿Calor? Porque pero no tiene que ser un calor fuerte, tienes que ir de menos a más. Y tratar de herida, de estructuritas de infección. ¿Alguien más, chicos? Ya vamos a pasar a patología del oído medio, ¿cierto? Bueno, en cuanto al oído medio, dijimos que como primer tema íbamos a tratar la ototubaritis, que hay que considerarle porque muchas veces estos pacientes se quejan de molestias y nosotros miramos de manera simpática y decimos, no, su tiempo no está completamente normal, usted no tiene nada. Y el paciente se va todo desilusionado, ¿verdad? Entonces, en el caso de la ototubaritis va a ser una inflamación o congestión del oído medio provocada principalmente por problemas de trompa de Eustaquio. ¿Listo? Para que ustedes vean cómo funciona la trompa de Eustaquio, vamos a ver si pueden cargar este video. No, creo que ya fue. Bueno,
rápidamente para que ustedes me entiendan. ¿Con alguna misma? Ajá, es copiar y pegar. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a intentar. Bien. Aquí tenemos nosotros. El oído puede dividirse en tres secciones: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído medio es una cámara llena de aire que está conectada a la nariz y a la garganta a través del canal denominado trompa de Eustaquio. Normalmente, el aire se desplaza a través de este conducto para equiparar la presión del oído medio con la presión del aire externa. Este proceso es de especial importancia cuando hay grandes cambios en la presión externa, como al volar o al practicar buceo. Por ejemplo, cuando un avión se eleva, la presión del aire de la cabina baja gradualmente. Esto hace que la presión en el oído medio parezca bastante alta y el tímpano sobresalga levemente hacia el exterior. Cuando la diferencia de presión entre la cabina y el oído medio alcanza aproximadamente 15 mmHg, la trompa de Eustaquio se abre dando una sensación de destape y el aire del oído medio se libera. En circunstancias normales, esto ocurre aproximadamente una vez cada 500 o 1000 pies, 152 y 204 metros respectivamente, durante el ascenso. Por el contrario, a medida que el avión desciende y la presión de la cabina aumenta, la presión del oído medio parece bastante baja y el tímpano se retrotrae levemente. Cuando la trompa de Eustaquio se abre, el aire se desplaza velozmente al oído medio para equiparar la presión. A veces, durante el descenso, se debe implementar una técnica manual para equiparar la presión del oído medio. Por ejemplo, tragar, masticar goma o soplarse la nariz puede ayudar a abrir la trompa de Eustaquio si la diferencia de presión es molesta. Algunas enfermedades, como los resfríos y las infecciones del oído, pueden ocasionar la hinchazón de las membranas que rodean la trompa de Eustaquio. Esto puede dificultar el proceso de equiparar la presión y causar dolor en el oído medio. Debe tenerse especial cuidado de no volar ni practicar buceo cuando se padece algunas de estas infecciones que pueden afectar el oído medio, especialmente los niños, que son más propensos a las infecciones de oído y tienen menos capacidades para equiparar la presión del oído. Muy bien, chicos. Eso era lo que les quería traer para que ustedes puedan entender por qué se da una ototubaritis, ¿no es cierto? Es una alteración de las presiones en el oído medio y en la parte externa, ¿no es cierto? Y el paciente que va a sentir sensación de oído tapado, otalgia, que muchas veces en la membrana timpánica ustedes no van a notar mucha diferencia porque la retracción es leve o el abombamiento es leve. Ustedes van a mirar y le van a decir, no señor, pues no tiene nada. Y algunas veces este es el problema. ¿Listo? ¿Qué tratamiento damos en los casos de ototubaritis? El paciente principalmente viene por una sensación de oído tapado, una sensación de presión en el oído. En algunas oportunidades va a darnos el antecedente de que viajó en avión o fue a practicar buceo. En otras no. ¿Qué tenemos que dar? ¿A quién se le ocurre qué tratamiento daríamos en este caso? Antiinflamatorios. ¿Qué más? Descongestionado. ¿Qué más? Si vemos que está como acompañado de un proceso respiratorio alto y de que es viral, solamente tratamiento sintomático. Si es que ya es bacteriano, un tratamiento también antibiótico, ¿no es cierto? Porque las bacterias pueden migrar hacia la trompa de Eustaquio. Algunas veces cuando ya hay derrame tenemos que utilizar también algunos mucolíticos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar con la otitis media, hablando también aquí de una inflamación media aguda, una meningitis, cuando solo involucra la membrana timpánica, o algunas veces ya está combinada con
con la otitis externa como una otitis media, ¿no es cierto? La meningitis puede combinarse con cualquiera de las dos. Como dijimos, con la otitis externa, cuando es una meningitis bulosa, y cuando es una otitis media, cuando ya hay una otitis media aguda. Vamos a hablar sobre la principal infección, que es una otitis media supurativa aguda. Como ustedes sabrán, es una infección del oído medio, va a ser de inicio súbito, de curso breve, casi siempre va a ser identificable por medios clínicos, que quiere decir que el paciente va a venir con otalgia, va a tener fiebre, y nosotros al examinarlo vamos a encontrar una membrana timpánica en diferentes etapas, ¿no es cierto? Puede estar congestiva, puede estar abombada, puede estar supurando, o convalescente, ¿no es cierto? Generalmente debido a infecciones bacterianas que van a proceder de la nasofaringe a través de la trompa dorsal. Se dice que alrededor de los 12 meses de vida, 2/3 de todos los niños van a tener, aunque sea un episodio de otitis media aguda. Sobre todo en quienes es más frecuente, en los que usan biberón, en los que no usan lactancia materna. ¿Por qué? Porque al lactar el niño está en una posición diferente y no entra la leche hacia el oído, ¿no es cierto? Cuando lo echan al paciente y le dan el biberón sin levantarle la cabecita, la leche puede ir directo hacia la trompa. ¿Por qué en el niño es más frecuente las otitis que en los adultos? ¿Alguien sabe? Por el tipo de trompa de Eustaquio, ¿cierto? Que es un poco más corta en el niño, más recta, más horizontalizada y más tarea para la próxima. Y a los 3 años de edad se dice que el 40% de los niños ha sufrido 3 o más episodios de otitis media aguda. Y algunos autores dicen que los niños menores de 5 años por lo menos han tenido una o dos episodios de otitis media aguda durante estos 5 años, ¿no es cierto? Algunos son leves, el paciente va a decir, sí, me dolió el oído alguna vez, y algunas terminan en supuración y hasta en perforación de la membrana. Las principales bacterias involucradas en este caso va a ser el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Streptococcus del grupo A y Moraxella catarrhalis, ¿no es cierto? Dentro de los virus, los rinovirus, los adenovirus, el virus de la influenza, de la varinfluenza y el virus sincitial respiratorio. La mayoría de veces empieza como una otitis viral que puede complicarse a una bacteria, ¿no es cierto? Siempre ver al paciente. Si vemos que es un paciente que sabemos que va a regresar, que los padres son preocupados, podemos utilizar solamente tratamiento sintomático en el caso de que sospechemos una otitis viral. Si ya vemos que es bacteriana, si ya vemos que hay nivel hidroaéreo, si vemos que hay abombamiento de la membrana timpánica, ese ya es una bacteria. Tenemos que dar tratamiento antibiótico. ¿Cuánto es el tratamiento antibiótico mínimo que se da en una otitis media aguda? Se da amoxicilina, sí, pero ¿cuántos días? 10. Mínimo 10 días. ¿Listo? Porque si ustedes le van a dar 5 días, como algunos médicos, no quiero citar a algunos colegas, pero sí he tenido 5 días de tratamiento, el paciente va a continuar con la molestia y lo peor va a ser que va a ser resistente a ese antibiótico, ¿no es cierto? Entonces siempre tener en cuenta que en una otitis media aguda el tratamiento mínimo son de 10 a 14 días. Y eso también nos evita las complicaciones, porque muchas veces damos 5 días de tratamiento y el paciente de una semana debuta con una mastoiditis. ¿No? ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasa si tenemos un paciente con una fiebre muy alta, tímpano abombado, dolor intenso, llanto intenso? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien sabe? ¿Se le ocurre? Tenemos que drenar. ¿Por qué? Porque en este caso la otitis se está comportando como un absceso. Y los doctores, los cirujanos que ya pasaron ustedes, dicen absceso, drenado,
abscesos durables, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ayudar al paciente realizando una mingotomía que se hace en el cuadrante antero inferior de la membrana timpánica. ¿Listo? Si no llegan a ver el cuadrante antero inferior, por lo menos en los cuadrantes inferiores. ¿Por qué en los cuadrantes inferiores se hace la mingotomía? ¿Alguien sabe anatomía, chicos? Porque en los cuadrantes superiores están los huesecillos del oído. Si nosotros no tenemos mucho cuidado, nos vamos a o fracturar un huesecillo, han visto, son pequeñísimos, o vamos a luxarlo y el paciente va a dejar de oír. ¿Listo? O, bueno, va a bajarle la audición, no va a dejar de oír, porque todavía tenemos la conducción ósea, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos acá un algoritmo que a mí me gusta presentarlo. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando nosotros tenemos un diagnóstico ya clínico que hemos hecho de otitis media aguda, ¿qué vamos a hacer? Lo que les decía. Si vemos que es una familia responsable, si vemos que nos van a traer en 3 días al niño o en 2 días, entonces podemos observarlo, ¿no? Darle tratamiento sintomático y observarlo. Si sabemos que no, es un paciente que por única vez acudió a tu consulta por casualidad, o vino la emergencia y sabes que no lo va a volver a traer, empezamos con tratamiento con amoxicilina. ¿Cuánto es el tratamiento? Mínimo de 80 a 100 miligramos por kilogramo de peso, ¿no es cierto? Y de todas maneras, sí o sí tenemos que hacer un control o a las 48 horas o a las 72 horas. Si vemos que el paciente ha mejorado, tiene buena evolución, continuamos el tratamiento y el paciente va a mejorar. Si vemos que ha fracasado, tenemos que comenzar con amoxicilina ácido clavulánico, una cefalosporina de segunda generación, principalmente. Yo los macrólidos y los otros medicamentos no les tengo mucha fe, realmente, porque no he visto que mucha mejoría cuando los han utilizado. Entonces, amoxiclavulánico y cefalosporinas, principalmente me gustan. Ya son usados los otros medicamentos, los otros antibióticos con los pacientes alérgicos. ¿Listo? Si a pesar de ello hay un fracaso, ¿qué tenemos que hacer? Una timpanocentesis y empezar con tratamiento parenteral, ¿cierto? Principalmente ¿qué antibiótico llega mejor al oído? La ceftriaxona. Si además de eso hay persistencia, tenemos que dudar que ya solo sea una otitis media aguda, tal vez ya es una mastoiditis, una complicación, un absceso cerebral. ¿Listo? Entonces ya hay que pedir otros estudios, ya hay que plantearnos otras opciones. ¿Listo? Igual, ¿no? Si es que solamente hemos observado al niño, controlamos a las 48 y 72 horas, y vemos que hay mala evolución, empezamos con amoxicilina, luego amoxicilina ácido clavulánico, timpanocentesis y ceftriaxona y llegamos al mismo punto. Pero este es un algoritmo para que nosotros podamos manejar una otitis media aguda. ¿Listo? Y es sencillo, si ustedes pueden ver, bastante sencillo. Por eso me gusta traer las diferentes etapas de una otitis media supurada, ¿no es cierto? Tenemos la primera fase, la eritematosa, donde ya hay nivel hidroaéreo, en la fase del abombamiento, esa es una progresión, una evolución de una otitis media aguda, y cuando ya hay un drenaje. Todas las otitis medias supuradas se curan, un 98% diría, ¿no es cierto? Y se curan un 98% a timpes. Nosotros vamos a volver a ver, a poner una endoscopía en ese niño y al mes su membrana timpánica está completamente normal. Son las otitis a repetición, las otitis persistentes, las que nos pueden dar perforaciones que no van a cicatrizar, por así decirlo. Y algunas veces estas perforaciones van a durar hasta la adultez. Es en ellas que nosotros vamos a realizar posteriormente una timpanoplastia, ¿no es cierto? Bueno, una de las complicaciones de una otitis media aguda son las mastoiditis. ¿Listo? Es la complicación más frecuente, sobre todo cuando el antibiótico usado ha sido muy pocos días. Y el paciente hubo una pequeña mejoría
mejoría y el paciente vuelve a recaer, vuelve a presentar dolor, vuelve a presentar fiebre. Entonces ustedes pueden sospechar de una mastoiditis. Se puede expresar como un absceso superióstico, puede ser lateral, puede ser cortical, medial, hacia la concha auricular, y casi siempre se presenta a las 2 semanas de una otitis media aguda. ¿Listo? Esa es la característica. ¿Puede presentarse un poquito antes? Claro que sí, pero lo característico es que se presente 2 semanas después de una otitis media. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hemos tratado una otitis media aguda con un tratamiento antibiótico de 5 días, el paciente mejoró, estuvo bien una semana y luego nuevamente empezó con síntomas, probablemente sea una mastoiditis. En algunos casos, ¿qué es el tratamiento? En estos casos, la miringotomía, algunos lo usan para hacer cultivo y antibiogramas. Aquí lamentablemente es bien difícil sacar un cultivo, hacer que el paciente te haga el antibiograma. Bueno, en salud es un poco más fácil, pero en el ministerio es un poco difícil. Ustedes que van a estar en periférico, mucho más difícil aún, ¿no es cierto? Cuando sospechen de una mastoiditis, preferible derivarlo a un hospital de mayor nivel, porque necesita tratamiento parenteral, tratamiento antibiótico y en algunas veces hasta quirúrgico. ¿Qué tratamiento quirúrgico podemos hacer? Desde una punción simplemente para drenar el absceso hasta una mastoidectomía, que es retirar toda la parte de la mastoides, ¿no? Sobre todo la mastoidectomía va a estar indicada cuando hay síntomas de complicación, absceso superióstico, absceso de la punta de la mastoides y en algunos casos de parálisis. ¿Por qué hay parálisis facial en una otitis media aguda o en una mastoiditis? ¿Alguien sabe? Porque por ahí transcurre el medio facial. Nosotros sabemos que por el oído medio pasa el conducto de falopio, ¿no es cierto? Y algunas veces este conducto de falopio no es óseo completamente, tiene como pequeñas dehiscencias. Entonces una otitis media aguda simple nos puede dar parálisis facial. ¿Por qué? Porque los procesos inflamatorios atraviesan a través de la piel, de la mucosa que hay ahí, y como no hay protección ósea, muy fácilmente nos hacen una parálisis facial, una inflamación del nervio facial y parálisis facial. Lo bueno es que estas parálisis se resuelta la otitis media aguda, pero tenemos que añadir a nuestro tratamiento el uso de corticoides, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunos signos de mastoiditis aguda, donde vemos un abombamiento en la parte retroauricular, en la zona mastoidea, que va a hacer que la orejita protruya hacia adelante. Y en esta tenemos una tomografía donde se ve un velamiento de toda la mastoides, ¿no es cierto? Entonces, esta es una mastoiditis ¿de qué oído? Ahora el oído izquierdo está normal, ¿no es cierto? Está aireado. Normalmente la imagen en una tomografía de la zona mastoidea es así, varias celdillas medidas, en este caso están ocupadas, ¿no? Vamos a tener como otra de las otitis, la otitis media secretora o otitis media con derrame, u otitis media serosa, u otitis catarral, otitis media mucoide, como ustedes la quieren llamar, y tiene varios nombres, ¿cierto? ¿Qué significa o cómo se caracteriza este tipo de otitis? Es la presencia de líquido o un derrame detrás de la membrana linfática, que no está perforada y no tiene ni signos ni síntomas agudos. Principalmente la sintomatología de este paciente es: doctora, tengo la sensación de oído tapado, ¿no es cierto? O algunos necesito burbujas dentro de mí y pueden tener este tipo de imagen, ¿no es cierto? Hay burbujas. Casi siempre esto es crónico. En el caso agudo dura unas cuantas semanas, puede presentarse después de un resfrío común, pero que cede al tratamiento y el paciente mejora.
Cuando es persistente es cuando ya estamos hablando nosotros de una otitis media crónica con derrame o con infusión. ¿Listo? Y el líquido puede variar desde un amarillo claro, un marrón hasta un azulado. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? ¿Se les ocurre algo? Podemos hacer un drenaje, podríamos hacer una punción, cicatriza la membrana timpánica y vuelve a tener lo mismo. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es ver si la trompa de Eustaquio funciona bien. Para eso podemos hacer una timpanometría, en este caso tendríamos curvas de tipo B o tipo C. Podríamos hacer una autoscopía, que llamamos a eso. Podríamos hacer también una tomografía, donde vamos a encontrar el velamiento de las centillas mastoideas o el velamiento del oído medio. Y también en el caso de los niños casi siempre se presenta esto por hipertrofia adenoidea. La hipertrofia adenoidea produce una obstrucción mecánica de la salida de la trompa de Eustaquio, del meato de la trompa de Eustaquio que queda a nivel nasal. Entonces nosotros, en este caso, podríamos resolver la adenoidectomía, hacemos una adenoidectomía y el paciente mejora su otitis media crónica. ¿Listo? En caso de adultos que solo tengan unilateralmente, tenemos que sospechar nosotros de una tumoración de causa. ¿Listo? Más aún si esta se dio agudamente, con poco tiempo de evolución. Y el tratamiento en estos casos, si vemos que no es tumoral, lo que se hace es colocar unos tubitos de ventilación para que drene y se airee el oído. Con eso casi siempre resolvemos esta patología, porque los antibióticos mucho no van a hacer, ¿cierto? Algunos descongestionantes nos podrán ayudar, pero el tratamiento definitivo al final va a ser colocarle un tubito de ventilación. Vamos a pasar a la otra otitis media crónica simple, algunos me dicen, algunos dicen supurativa. Es uno de los estados que se produce después que ya se perforó la membrana timpánica, sobre todo en la niñez, y que no ha cicatrizado adecuadamente por diferentes factores, ¿no? Factores nutricionales, factores de repente baja inmunidad, factores de otitis a repetición. Va a haber diferentes factores que van a hacer que esta perforación después de una otitis media aguda persista, ¿cierto? También va a haber factores traumáticos. Hay pacientes que estuvieron limpiándose el oído y alguien pasó por su lado y hizo que se introdujeran el hisopo hasta el oído medio, perforaciones timpánicas, algún cuerpo extraño también nos puede producir eso, pero son los menos. La mayoría son por otitis medias agudas que hicieron que persista la perforación a través del tiempo. Pueden haber perforaciones diferentes, pueden ser reboteadas, ovaladas, arrimonadas, como podemos ver en esta imagen. Y lo que sí van a tener ustedes de sintomatología en nuestros pacientes va a ser una otorrea intermitente. Sí, doctora, de niña me supuraba el oído y desde entonces, cada vez que me resfrío, nuevamente hay otorrea. Cada vez que me entra agua al oído, otra vez drena mi oído. Entonces, esa es la sintomatología que nos va a referir el paciente. ¿Qué otra sintomatología? Hipoacusia. Así. Entonces, el paciente dice, sí, no escucho bien por este oído, lo tengo dañado. La hipoacusia no tiene mucha relación con el tamaño de la perforación. Algunas veces tiene más relación con la zona de la perforación. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tratamiento damos en este caso? En los cuadros agudos hacemos un tratamiento antibiótico, ¿no es cierto? Puede ser un antibiótico tópico, claro que sí, gotitas ópticas, pero siempre explicarle al paciente que la gotita tiene que ser tibia. Si echan gota fría, duele y produce mareos, ¿listo? Y el paciente no va a querer volver a echar gotas.
Si en este caso no hay que dar gotas, por ejemplo, los compuestos otológicos que hay en las farmacias, como el otosambón, el otomicin, el opidol, no. En este caso tenemos que dar antibiótico puro, ciprofloxacino, moxifloxacino o floxacino, o algunas veces añadido, que tengan añadido el corticoide. Nada más. ¿Listo? Tiene que tener mínimo 3 meses de ausencia de otorrea para poder nosotros realizar una limfanoplastia. Puede ser una limfanoplastia tipo 1 cuando hacemos injertos sobre el martillo, tipo 2 cuando es sobre yunque, tipo 3 sobre estribo y tipo 4 cuando usamos alguna prótesis sobre platinares. Y por último vamos a tener otra de las otitis medias crónicas, que es el colesteatoma, ¿cierto? ¿Alguien sabe qué es colesteatoma? Se cree que es una invasión epidérmica en la zona mucosa. Algunos dicen que es una metaplasia. Casi siempre se presenta en perforaciones marginales o perforaciones de la faz plácida de la membrana límpica, ¿no es cierto? Algunas veces solo se presenta como un bolsillo de retracción. Si nosotros vemos esta membrana limpánica a una otoscopía y no vemos hacia arriba, nadie se va a dar cuenta de que hay una patología del oído. Por eso siempre, por lo menos a mis hijos les digo que miren hacia arriba, porque algunas veces podemos encontrarnos con este hueco, ¿cierto? Y aquí es el colesteatoma, que se está comiendo todas las estructuras por encima. Sin embargo, su membrana timpánica, si solo la miramos directamente, está mal. Algunas veces solo puede ser una costra, como es en este caso, ¿no? Una pequeña costra a este nivel, y nadie sospecharía que hay mayor cosa detrás. Y sin embargo, en la tomografía podemos ver que hay invasión, hay zonas de velamiento de la zona mastoidea y zonas de osteólisis, algunas estructuras que normalmente, si comparamos amplios oídos, van a faltar en el oído, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como yo les explico a los pacientes, sobre todo el colesteatoma es como una cáliz, que se va comiendo todo lo que está a su alrededor. Se come el hueso, si encuentra la cóclea se la come, si encuentra los conosos semicirculares los abre y se los come. Lo peligroso del colesteatoma no es que esté ahí, sino que puede invadir el cerebro. Nos da abscesos cerebrales, nos puede producir también trombosis del seno lateral. Entonces, ese es el problema. Puede dar meningitis, encefalitis. Ese es el gran problema del colesteatoma. Entonces, colesteatoma diagnosticado, colesteatoma que tiene que ser pegado, ¿no? Obviamente, cuando hay otorrea, su otorrea es bastante férrea. Y no es como en la otitis media crónica simple, una otorrea intermitente. En este caso, casi es una otorrea permanente. Esa sería más o menos la diferencia que hay entre una y otra. Y vamos a hablar un poquito sobre las diferentes complicaciones que nos pueden dar estas otitis. ¿Listo? Pueden irse a diferentes niveles, ¿no es cierto? Acá vemos más o menos las flechitas, no sé hacia dónde puede ir. Si se van a fosa cerebral media, podemos tener abscesos. Pueden irse al conducto auditivo interno, también llegan hacia el cerebro. Aquí puede haber parálisis facial, ¿no es cierto? Pueden irse a la punta del peñasco, a la fosa posterior, pueden alterar el nervio facial, al seno lateral, a la mastitis. Entonces, de acuerdo hacia dónde se dirija la infección, vamos a tener diferentes síntomas. Vamos a clasificarlas en dos, las clasificaciones de las otitis medias crónicas: las petromastoideas y las meningocerebrales. Dentro de las petromastoideas, la mastoiditis, la laberintitis, la verdadera, que es una infección del laberinto, que puede ser hasta supurativa, puede haber pus. Las petrocitis, cuando ya involucra el hueso temporal.
las parálisis faciales. Entonces, ¿qué signos vamos a tener? Casi siempre hay persistencia mayor de 2 semanas de una infección retroauricular en el caso de la mastoiditis. Puede haber otorrea, inflamación retroauricular, fiebre, dolor. ¿Esto puede producirnos un colesterol? Claro que sí. ¿Esto puede producirnos una otitis media crónica simple? Claro que sí. Otro de los signos es la laberintitis. También va a debutar con otorrea y en este caso lo que vamos a tener es cofosis y vértigo. ¿Alguien sabe qué es cofosis? Pérdida total de la voz. La cofosis. En caso de parálisis facial, ya lo describimos, en algunas ocasiones puede haber otorrea, ¿cierto? En el caso de los meningos cerebrales son poco frecuentes, pero son más llamativos, sobre todo en los estadios iniciales. Al principio, síntomas discretos, después grave deterioro y en algunas ocasiones muerte del paciente. Puede haber otorrea, puede haber fiebre, puede haber vómitos, puede haber meningismo si es que es una meningitis. En los casos de los abscesos, ya sean extradurales, subdurales, cerebrales, puede haber deterioro neurológico. Y lo que sí el paciente siempre se va a quejar es de cefalea. En el caso de la tromboflebitis, casi siempre va a haber deterioro neurológico. En el caso de la hidrocefalia papiledema. En este caso la sintomatología es un poco menos florida, hay dolor, un cerebro mastoideo, puede haber cefalea, letargia, principalmente. Pero lo que sí yo quiero que sepan es que estas complicaciones pueden. Yo nunca olvidaré cuando hubo una paciente con compromiso del sensorio, fui por compromiso del sensorio al hospital y la evaluó neurocirugía y vio que tenía un absceso cerebral. Cuando operaron el absceso cerebral estaba lleno de tejido epidérmico. Era un colesteatoma que se había metido por el abdomen. Entonces, muchas veces el paciente solo tiene cefalea. Preguntándole a la paciente, solo tenía cefalea. Y miraban todos el oído y solo tenía cefalea. Entonces, era un colesteatoma. ¿Listo? Aquí algunos signos, otra vez la mastoiditis, que ya la vimos anteriormente. Aquí ya tenemos una laberintitis que está dada por colesteatoma y una inflamación a este animal, hay algunas veces otorrea, una petrocitis, si ustedes ven cómo ha captado contraste a este nivel, porque es una resonancia magnética, y en el otro lado está normal, ¿no es cierto? Y la parálisis facial, que también le hemos visto. Un absceso subdural autógeno y un absceso cerebral temporal también ortógeno. Muchas veces podemos llegar a estas complicaciones si nosotros no tratamos bien una otitis media. Bueno, eso en cuanto a patología del oído medio. No sé si tuvieran alguna duda, pregunta, consulta. Espero que les quede algo de lo que estamos revisando, porque eso sí lo van a ver en el día a día. Las otitis medias agudas son muy frecuentes. Son la principal patología que consultan sobre todo los niños, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir a la última parte, que es el oído interno. En el oído interno vamos a tratar 3 temas: los síndromes vestibulares, la hipoacusia y los acúsenos otímicos. ¿Listo? Vamos a empezar con síndromes vestibulares. ¿Qué es vértigo? Creo que aprendimos la semana pasada con sintomatología. Vértigo es la sensación de giro. Todos los síndromes vestibulares que van a ser propios del oído nos van a dar como síntoma principal el vértigo. Casi siempre los síndromes vestibulares patógenos, por así decirlo, además van a estar acompañados de náuseas, en ocasiones de vómito. También algunos de ellos van a ir con patología auditiva, van a tener hipoacusia o no. Cuando ya tenemos sintomatología neurológica, algunas alteraciones motoras, sensitivas,
marcha disbásica, entonces tenemos que estar pensando más en una patología o un síndrome vestibular neurógeno, ¿verdad? Aquí les he traído algunas de las principales características entre vértigo periférico y central, porque es necesario que ustedes las conozcan, porque el tratamiento va a ser muy diferente. ¿Listo? Por ejemplo, un vértigo periférico va a ser de inicio brusco, súbito, la duración es corta, algunos pacientes nos van a referir segundos, minutos, es muy intenso, el paciente en ese momento dice, todo me gira, doctora, hicieron mis ojos y no aguanto, pero pasa rápidamente. Esa es la característica fundamental de un vértigo periférico, ¿no es cierto? Puede acompañar, como les dije, las náuseas, los vómitos son bastante frecuentes, hipoacusia, acúfenos, sobre todo cuando hay un síndrome Meniere, no presenta signos neurológicos, casi siempre cuando hay un nistagmus, el nistagmus es horizontal, algunas veces un poquito rotatorio, pero la característica principal es que sea horizontal. Casi siempre es por crisis, puede ser recurrente, ¿no es cierto? Puede tener una crisis en la mañana, mediodía, en la tarde, o puede ser cada vez que voltea la cabeza, que es la característica del vértigo posicional paroxístico benigno, ¿no es cierto? Y casi siempre sí va a haber factores desencadenantes, como el girar la cabeza o el levantarse. Doctora, cada vez que me levanto de la cama presento mal. Entonces, esa es una de las características también del vértigo posicional paroxístico benigno. En el caso de un vértigo central, casi siempre es insidioso, raramente agudo, salvo los ictus, ¿no es cierto? Los ACVs. Y algunos brotes de esclerosis múltiple. Casi siempre la duración es por días, semanas, meses, es permanente. La intensidad generalmente es leve, no son tan intensos como los vértigos periféricos. Los síntomas vegetativos vienen tardíamente cuando llega una hidrocefalia, cuando hacen efecto de masa, son poco frecuentes. Síntomas otológicos rarísima vez. Los síntomas neurológicos casi siempre están presentes, puede haber manchas disbásicas, mancha cerebelosa, déficit motor, sensitivo, alteraciones de algunos pares craneales, sobre todo los oculares, ¿no es cierto? El nistagmus es variable, puede ser rotatorio puro, puede ser vertical, puede ser multidireccional, como hemos visto en algunos casos. La evolución es crónica. Y en el caso de los factores desencadenantes, no hay factores desencadenantes. Casi siempre el paciente toda la mañana, todo el día está mareado, por así decirlo. Causas de vértigo, cuando es periférico, el posicional paroxístico benigno es el primero, algunas infecciones, una neuronitis vestibular, un síndrome de Rett-Hart, una otitis media aguda, una enfermedad de Meniere. ¿Alguien conoce la cinetosis? Cuando se debe a un, ¿no? Hay pacientes que tienen cinetosis, no pueden viajar en vehículo. Algunos fármacos, algunos tóxicos, tumores, los quirúrgicos. En el caso de los vértigos centrales tenemos el ACV de tronco encefálico cerebeloso, que son los más peligrosos, y estos sí son súbitos. Entonces hay que hacer todo un examen neurológico para descartarlos, ¿listo? Hay en la prueba de Higgs que podría descartarnos un ACV, la esclerosis múltiple, una migraña vacilar y tumores de fosa posterior. ¿Listo? Siempre considerar eso cuando es un vértigo central. Para resumir un poco los vértigos otológicos, me gustaría que por lo menos conozcan 3 de ellos, hay muchos más, que son los más frecuentes, ¿cierto? El vértigo posicional paroxístico benigno, el Meniere y la neuronitis vestibular. ¿Qué características tiene? El vértigo posicional paroxístico benigno casi siempre se presenta en mujeres mayores de 40 años, casi siempre duran segundos, ¿viste? Y con cambios de posición. Son crisis repetidas y posicionales, acuérdense de eso.
Duran segundos, no hay hipoacusia y lo principal, con algunos grupos hemos visto, es un Dix-Halpine positivo. ¿Qué tenemos que hacer de tratamiento? Sus maniobras de recolocación. Es que es un canal horizontal, hacemos maniobra de Eppler, y si es un lateral, hacemos cero, ¿cierto? En el caso del Meniere, son crisis repetidas, casi siempre acompañadas de síntomas otológicos. Puede haber hipoacusia, puede haber peritita oral, puede haber tenitis, sobre todo antecediendo el vértigo, ¿no es cierto? Pueden durar horas. Hay una hipoacusia neurosensorial fluctuante, sobre todo en las frecuencias graves. ¿Qué sucede? Es la única hipoacusia neurosensorial que puede mejorar después de la crisis. Entonces, si alguna vez me preguntan ¿qué hipoacusia neurosensorial se recupera? La única que puede ser es la de Meniere. Todas las demás, ninguna hipoacusia neurosensorial va a recuperarse con tratamiento. ¿No? ¿Qué damos de tratamiento? Sedantes, antieméticos y intercrisis hay descritos un sinnúmero de fármacos. Algunos usan corticoides, otros dieta hiposódica. En cualquier vértigo se indica la dieta hiposódica. Usamos la betaestina, diuréticos y algunos llegan hasta la posibilidad de un tratamiento quirúrgico, una laberintectomía. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la crisis es tan severa para el paciente que prefiere no escuchar a seguir con el plan. Pero algunas veces ni con la laberintectomía o con una con desaparecer el nervio vestibular, la crisis no mejora. Otro de los casos, otra de las patologías es la neuronitis vestibular. Esta se presenta más en gente joven, después de un proceso respiratorio alto. Es una sola crisis, demora días, no presenta hipoacusia y en el tratamiento al principio damos sedantes vestibulares, antieméticos, corticoides y posteriormente hacemos una rehabilitación vestibular. ¿Por qué? Porque siempre después de una neuronitis vestibular el oído afectado queda como en minusvalía del otro, entonces siempre hay que hacer una rehabilitación. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? He tratado de hacer el vértigo lo más amigablemente posible porque es bastante feito esa parte. No preguntas, ¿verdad? Vamos a continuar entonces con hipoacusias. En el caso de hipoacusias, bueno, es un poquito pesado, como pueden ver, les estoy tratando de meter un montón de patologías en el poco tiempo que nos queda, pero por lo menos para que les quede algunas cosas de cada una de ellas y por lo menos sepan ustedes qué hacer o cómo actuar frente a ellas. ¿Listo? En el caso de hipoacusia, tenemos la hipoacusia infantil, la hipoacusia neonatal, la hipoacusia súbita, que esa sí es una emergencia otorrinolaringológica, la hipoacusia profesional o trauma acústico, y dentro de las hipoacusias, ya viendo de dónde provienen o a qué nivel están dadas, podemos tener la hipoacusia neurosensorial, la hipoacusia conductiva y la hipoacusia mixta. Entonces, nosotros vamos a calificar entre la normalidad, si es que es una hipoacusia leve, moderada, severa o profunda, ¿no es cierto? Sea de la edad que sea del tipo que sea. La audición normal está dada por menos de 20 decibeles hasta 20 decibeles. ¿Listo? La mayoría de nosotros escucha sobre 20 decibeles, menos de 20 decibeles. Es una audición normal. Una hipoacusia leve entre 25 y 39 decibeles, la hipoacusia moderada entre 40 y 69, severa de 70 a 89 y profunda mayor de 90 decibeles. Nosotros sabemos que desde recién nacidos podríamos evaluar la audición y no necesariamente necesitamos un audiólogo o necesitamos un otorrinolaringólogo que lo haga, ¿no es cierto?
Al primer mes, la sonrisa, puede buscar una voz, puede emitir algunos sonidos espontáneamente. Si ríe, a los 8 meses puede decir papá, mamá, tatá. Entonces, si nosotros vemos que el niño se está desarrollando adecuadamente, probablemente esté escuchando bien. Algunas palabras que ya dice el niño a los 15 meses, designa algunos objetos, señala partes del cuerpo, muestra objetos ofrecidos, muestra objetos vestidos, empieza a nombrar. Entonces, nosotros desde recién nacidos podemos evaluar la audición. Si ustedes se han fijado, cuando hacen control de niño sano, la mayoría de enfermeras tienen una campanita, ¿cierto? Y que la hace sonar en ambos oídos del paciente. Casi siempre, cuando es pequeñito, dirige la mirada hacia la campanita. Cuando ya tiene 3 meses, puede moverse un poco, va a girar toda la cabeza hacia la campanilla. Y cuando ya es más grande, empieza a buscar eso. Entonces, esa es una evaluación muy simple, muy sencilla de que el niño escucha. ¿Listo? Y que por lo menos sabemos que si es que tiene alguna pérdida, debe ser leve. ¿Qué puede producir una hipoacusia infantil? Desde infecciones intrauterinas, se ponen un palio, un toxoplasma gondii, viruela, rubiola, citomegalovirus, algunos factores perinatales, traumatismos durante el parto, hipoxia neonatal, hiperbilirubinemia. Muchas veces no consideramos la hiperbilirubinemia como causa de disminución de la audición. Algunos fármacos ototóxicos, que sobre todo, si ustedes ven, los neonatólogos usan cantidades inmensas de amigdalina y gentamicina. Algunos factores genéticos heredados, los más frecuentes de forma recesiva en un 68% o dominante un 22%. Y algunos esporádicos, primera mutación, ¿no es cierto? Hay un número creciente de genes mitocondriales que han sido identificados que producen hipoacusia neonatal. Si nosotros nos podemos saber todos los síndromes que producen sordera infantil, nos vamos a quedar cortos explicando cada uno de ellos. Solo se los traje para que supieran cuántos existen, y existen más de los que estamos nombrando a continuación, ¿no? Todos ellos. Hay algunos asociados a trastornos craneofaciales, anomalías de extremidades, trastornos de pigmentación, trastornos oftalmológicos, etc., etc. Entonces son los principales que les he dado. ¿Cómo vamos a evaluar una hipoacusia? ¿Cómo podemos medir? Primero les dije solamente con la evaluación. Segundo, tenemos una audiometría. La audiometría puede hacerse desde recién nacido hasta un adulto mayor, ¿no es cierto? Es un poco más difícil evaluar un oído de un recién nacido, de uno que tiene 3 mesecitos, 4 mesecitos, pero se logra hacer. Se hacen audiometrías a campo abierto. En los niños más grandecitos ya se puede hacer audiometrías mediante juego. En los adultos o niños mayores ya es la audiometría normal, ¿no es cierto? Podemos utilizar también las otomisiones acústicas, que son una respuesta de las células ciliadas que se captan mediante un micrófono y nos dicen si estas están indemnes o no. Las únicas patologías que se escaparían, o hipoacusias que se escaparían de diagnóstico, si tienen otomisiones acústicas normales, serían las corticales, las que son cerebrales o de núcleos cerebrales, ¿no es cierto? Corticales. Los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, que es una respuesta eléctrica mediante el estímulo de un sonido, ¿no es cierto? Nosotros estimulamos el cerebro, por así decirlo, con un sonido, y la respuesta eléctrica que nos dé la capta la máquina y nos da algunas ondas. Hay las del tronco cerebral que nos dan a qué nivel está, ahí captan el estímulo, por así decirlo, o la respuesta eléctrica, y nos dan unas ondas. Si las ondas están bien, decimos que el niño escucha. Si las ondas están alteradas, vamos a decir que no escucha. ¿Por qué? Porque los estímulos van a ser a diferentes niveles, ¿no es cierto? Van a darse a 70 decibeles, a 20 decibeles, a 60 decibeles, a 100 decibeles.
Si no escucha 100 decibeles es una hipoacusia severa. Y los potenciales evocados de estado estable, que utilizan el mismo principio pero son a diferentes frecuencias, ¿no? Los antiguos eran solamente 4 frecuencias, a 500 decibeles, a 1000, a 2000 y a 4000. Actualmente ya tenemos 6 frecuencias y sé que están avanzando y nos van a dar un audiograma o una audiometría con potenciales evocados. Es uno de los más recomendables para el uso de prótesis auditivas, sobre todo de los niños. Bueno, esta es una explicación de qué son los potenciales. Va a ser una respuesta eléctrica, como les decía, tras la aplicación de estímulos, ¿no es cierto? Y algo más que quería decirles, sobre todo de las hipoacusias súbita. La hipoacusia súbita es una emergencia otorrinolaringológica. ¿Qué quiere decir? De un momento a otro el paciente ya no escucha. ¿Por qué? Todavía es idiopático, no se sabe la razón exacta del por qué el paciente no escucha. Se cree que es una trombosis a nivel de la cóclea o una hemorragia en la cóclea, ¿cierto? Yo, para explicarles mejor a los pacientes, les digo que es una especie de infarto que les da en el oído. Entonces, si nosotros no actuamos casi inmediatamente, probablemente ese paciente quede con hipoacusia o sordera para toda su vida. ¿Qué tratamiento se da? Corticoides. Si el paciente no tiene ningún factor de riesgo y nosotros hemos hecho la otoscopía y el tímpano se ve completamente normal, se da corticoides, 1 miligramo por kilogramo de peso, sobre todo la prednisona. ¿Listo? Mínimo un tratamiento de 7 a 10 días. Es lo único que va bien, según estudios multicéntricos, multisistémicos, a la actualidad. Se puede añadir con lo que ustedes quieran, si usan algunos dicen que es algo viral, les dan antivirales, algunos les dan irrigadores, les dan toxifilina, les dan complejos vitamínicos, pero lo principal es la receta. Tiene muchos factores de riesgo, qué sé yo, es un paciente diabético, hipertenso o renal. ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar los corticoides mediante terapia intratumoral. Colocamos una inyección de corticoide dentro del oído medio, mediante una punción de la membrana, ¿cierto? Hay diferentes protocolos, se puede dar interdiario, se puede hacer cada 3 días, se puede hacer cada semana. Hay diferentes resultados también. Pero de todas las hipoacusias súbitas, solo un 50% vamos a mejorar. Un 50% leemos lo que leemos, no. Y más aún si ha pasado tiempo. Bueno, doctora, no escucho hace un mes. Muy pocas probabilidades de que nosotros podamos mejorar ese tiempo. Si ha pasado 1 o 2 días, tiene mejor pronóstico. ¿Listo? No se olviden de eso, porque sí va a tener algún paciente que le va a debutar con hipoacusia súbita. Si lo ven y no lo pueden tratar, envíenlo al otorrinolaringólogo. Pero pronto. Explíquenle al paciente que eso debe ser pronto. ¿No? Bueno, ahora vamos a continuar con tinnitus. ¿Alguna pregunta, duda de hipoacusias? Bueno, ya no he tratado las de percepción y las de conducción. Lo único que quiero resaltar de esas es que las conductivas o son de oído externo o oído medio. Las conductivas o de transmisión. Y las de percepción neurosensoriales son cocleares o retrococleares. ¿Qué es un tinnitus o qué es un acúfeno? Es la sensación de percibir un sonido, un zumbido, en uno o ambos oídos sin que haya una fuente sonora. ¿Cierto? Pueden ser subjetivos, algunos que son ortológicos. La presbiacusia, la disminución de la audición, ¿nos puede producir tinnitus? Sí, claro que sí. La autoesclerosis, las otitis en sus diferentes formas. Una otitis media aguda no puede producir tinnitus, una otitis media crónica no puede producir tinnitus.
Un colesteatoma nos puede producir tinnitus, una otitis media crónica secretora también. La hipoacusia súbita que nos estaba comentando, la enfermedad de Meniere, el simple hecho de tener un tapón de cerumen, un cerumen impactado nos puede producir tinnitus, y la pérdida de audición inducida por ruido. Algunos autores dicen que el primer síntoma de que el ruido está afectando el oído interno es el tinnitus. El paciente va a debutar con tinnitus. Algunas causas neurológicas, una herida en la cabeza, la esclerosis múltiple, los tumores de cerebelo nos pueden producir tinnitus. Causas infecciosas, la otitis media, la meningitis, la sífilis, cualquier otra infección. Algunas veces solamente la fiebre que hace que la circulación sanguínea sea más rápida y más turbulenta nos puede producir tinnitus. Algunos fármacos, por ejemplo, ¿qué puede producir tinnitus? Algunos fármacos psiquiátricos, los AINES, cuando son usados exageradamente, también nos pueden producir disfunción de la articulación temporomandibular, algunos problemas dentales también nos pueden producir tinnitus. Y en el caso de tinnitus objetivo pulsátil, una estenosis de la carótida, malformaciones arteriovenosas, sobre todo de cuello y cabeza, tumores vasculares, turbulencia del flujo, como les decía, la fiebre, las valvulopatías, arritmias, nos pueden producir un tinnitus objetivo y pulsátil. Hay algunos por alteraciones musculares o anatómicas, el mioclono de palatino, espasmo del músculo tensor del tímpano o del estapelo. Justo ahora tenemos un paciente que tiene unos espasmos de toda una emitara, que también tiene espasmos del tímpano, del tensor del tímpano o del músculo del estapelo. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Porque por lo menos los espasmos de toda la cara, el neurólogo le infiltra toxina botulínica y mejoran. Pero ¿cómo hacemos con el tinnitus que ya está volviendo loco al paciente? ¿Qué podríamos hacer? ¿A ella se le ocurre? En este caso vamos a tener que seccionar el tensor del esternón. Lo vamos a tener en contacto a este tipo. ¿Para qué? Para que el paciente esté más tranquilo. Porque es desesperante. En algunos pacientes es tan fuerte el acúfeno, es tanta su percepción que puede llegar a físico. Entonces siempre tener en cuenta eso. Y espontáneo, por ejemplo, las autoemisiones acústicas espontáneas podríamos considerarlos en tinnitus entre comillas, digo yo. Bueno, hay las diferentes pulsátiles, el tumor glóbico, lo que decíamos, valvulopatías, alteraciones, malformaciones arteriovenosas. Si es que es continuo, casi siempre es disfunción de trompa eustáquea, una trompa eustáquea papulosa, espasmo del músculo estapedial, algunos tumores, ¿no es cierto? Unilateral, si es que es anormal, puede ser cerumen, infecciones, perforaciones. Si es patológicamente normal o con vértigo o hipoacusia, puede ser un Meniere, puede ser un neurinoma acústico. Con vértigo e hipoacusia, con otros síntomas neurológicos, tumores del tronco cerebral, infartos, esclerosis múltiple. Siempre que haya tinnitus y un poco molestosa, pensar en esclerosis múltiple. Siempre que haya vértigo, un vértigo que no se correlacione con un vértigo patológico, pensar también en esclerosis múltiple. ¿Listo? Si es que es bilateral, un traumatismo craneal. Si es que hay pérdida auditiva, esclerosis, presbiacusia, toxicidad, fármacos, exposición a ruido. ¿Qué fármacos principalmente? Los antituberculosos, gentamicina, vancomicina, nos pueden dar este tipo de alteraciones, ¿no es cierto? Algunos también quimioterápicos, como el 5-fluoracilo, uno de los principales. Si no hay pérdida auditiva, la hipertensión arterial, la vasculitis, arteriosclerosis, anemia, fiebre, hipertiroidismo, ototoxicidad también, ¿no es cierto? Y hay algunas cuantas que son psicóticas.
Yo nunca olvidaré cuando fuimos a un congreso mundial y había una mesa redonda solo de tinnitus, toda la mañana hablando de tinnitus. Y ahí los mejores del mundo hablaban y decían que el tinnitus es un problema que no podemos tratar. Que hay casos, por ejemplo, había un paciente de un francés que escuchaba mañana, tarde y noche la Marsellesa en el oído. Y había otro paciente de un español que escuchaba una canción de cuna que le cantaba su mamá al oído. Y era día, mañana, tarde y noche. Entonces esos pacientes, a pesar del tratamiento psiquiátrico que tenían, no dejaban. Se cree que ya son alteraciones, son vías neurológicas que se crean, que pueden hacer que este sonido continúe y reverbere, o sea, regrese, ¿no? Sea un círculo vicioso. Hay mucho que aprender de tinnitus y hasta que lo comprendamos totalmente con los diferentes estudios que van a haber, no vamos a poder tratarlos adecuadamente. Y bueno, hemos terminado, chicos. Yo sé que ha sido maratónico.